Bueno, vamos a continuar con alguna actividad. Esta es un poquito más complicada que la anterior. Aquí, en cierto modo, lo que estamos viendo son como cuerpos compuestos, por decirlo de alguna manera, porque ya hay que tener en cuenta las dimensiones, las características de dos cuerpos. En este caso, en el primero sería la de un cilindro exterior y la de un cilindro interior que ha hecho un hueco. Esto es como una tubería, ¿lo veis? Bien, pues hay que fijarnos en primer lugar los datos de los que tenemos. Aquí tenemos el radio del cilindro mayor, tenemos el radio del cilindro menor, tenemos también lo que llamamos la altura o generatriz de ambos cilindros. Esos datos son los que tenemos. Y en principio son suficientes para hallar lo que se nos pide, que es el área y el volumen. Bien, el área total de este cuerpo geométrico es el área lateral del cuerpo 1, es decir, del cilindro mayor o exterior, como se le quiera llamar, el área lateral de ese, el área lateral del cilindro interior, el cilindro este que está aquí adentro, es más difícil de ver, pero si la podemos tocar es una superficie y por lo tanto forma parte del área. Estas serían las áreas laterales de este cuerpo. Y luego tenemos dos bases, la que colocamos aquí, dos. Hay que hallar el área de esas bases. Estas bases tienen una particularidad y es que hay un hueco en ellas. Bien, pues vamos a hacerlo. Tenemos todos los datos para realizar estas operaciones. Ya sabemos que el área lateral de los cilindros es 2πr, el radio del círculo que tienen por base, 2πr por la altura. En este caso llamamos R mayúscula al radio del cilindro mayor, que es 8, y R minúscula al radio del cilindro menor, que es 6. Bien, pues aquí tenemos el área lateral del cilindro más pequeño, el área lateral del cilindro más grande. ¿Y qué ocurre con las áreas de las bases? Perdón, me he pasado. Bien, aquí lo tenemos de nuevo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí se ve mejor. Bien, digo, ¿qué ocurre con las áreas de la base? Pues habrá que restar al área de la base mayor, es decir, del círculo mayor, habrá que restarle este círculo menor, el área de este círculo menor, porque hay un hueco, se lo ha quitado. Pues eso es lo que hacemos aquí. ¿Y cuál es el área del círculo mayor? Pues pi por r mayúscula al cuadrado menos el área del círculo menor. Es lo que expresamos con esta fórmula, ¿lo veis? Este sería el área de uno de las bases, pero hay que multiplicarlo por 2 porque es esta de aquí y esta que hay detrás. Vale, pues haciendo todas esas operaciones y haciéndolas bien con la calculadora, pues tenemos este resultado. 2287,1 centímetro cuadrado. Y el volumen es mucho más sencillo de hallar, porque es el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor, porque el cilindro menor es como el que hace el hueco ahí, ¿no? Lo que se le ha quitado al mayor. Pues eso es lo que expresamos aquí. V1 menos V2. Y ponemos las fórmulas correspondientes, el volumen de un cilindro, que es pi por el radio de la base al cuadrado, del círculo de la base al cuadrado, y por su altura. Bien, podemos sacar factor común porque la altura es la misma de los dos. Pi por r, r cuadrado menos r cuadrado mayúscula menos r minúscula al cuadrado, ¿vale? Y nos sale 2111,2 centímetros cúbicos. Y esta figura de aquí, este cuerpo de aquí, también aquí hay dos
Se puede descomponer en dos cuerpos geométricos, el cilindro interior, y aquí lo que tenemos es un prisma exterior, un prisma hexagonal. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos la altura del prisma y tenemos la altura del círculo interior. Es esta, 10 centímetros. Bien, tenemos el radio del círculo, del cilindro, perdón, que le hemos llamado la figura 2 o el cuerpo geométrico 2, y tenemos también el apotema del prisma, es la base del polígono de la base, el apotema del polígono de la base del prisma, ¿lo veis? Este es. Y también, pues por supuesto, tenemos la longitud de uno de sus lados. ¿Nos falta algún dato? Pues en principio no. Vamos a aplicar la fórmula. El área total es el área lateral, igual que aquí, el área lateral del prisma más el área lateral, este hueco, del cilindro. Es un área lateral, esta que hay interior también. Esta es un área lateral exterior y esta es interior. ¿La podemos tocar? Sí. Por lo tanto es una superficie que forma parte del área, del conjunto de esta figura. Y tiene dos bases, igual que la anterior. Por eso lo multiplicamos por 2, el área de la base. Bien, pues aplicamos. Hallamos el área de la base, como antes, área de la base del prisma menos, en este caso del polígono del prisma, de este hexágono, menos el hueco, que es el cilindro. ¿Cuál es el área del polígono, del hexágono? Pues perímetro por apotema dividido entre 2, menos pi r cuadrado, el área del círculo. Pi r cuadrado. Bueno, tenemos todos los datos, los sustituimos. El perímetro, pues 3 por 6 lados que tiene, pues 3 por 6, 6 o 6 por 3, pues van a ser 18. Este es el apotema, etc. Bueno, pues esta es el área de la base, 10,8 centímetros cuadrados. Bien. Y ya nos vamos a la fórmula general. El área lateral del prisma, perímetro, por la altura. El área lateral del cilindro, pues 2πr por 2πr, que es la longitud de esta circunferencia, por la altura. Y se me ha vuelto a pasar. Bien, pues nada, lo ponemos aquí. Y que no se nos olvide, al poner el área de la base, que hay que multiplicarlo por 2. Hacemos las operaciones correspondientes y el área total pues nos sale 327,3 centímetros cuadrados. Volumen, pues igual que antes, muy sencillo. El volumen del prisma menos el volumen del cilindro. Ponemos las fórmulas correspondientes a sus volúmenes y las sustituimos. No hay ningún problema, salvo que nos equivoquemos al colocar los números, pero tenemos todos los datos, no hay que hallar nada nuevo. Bien, y nos sale 108,3 centímetros cúbicos. Veis que es un pelín más laborioso que el anterior, pero si somos sistemáticos, colocando los datos en primer lugar, viendo si nos falta algo, y nada, sustituyendo las fórmulas, los datos que tenemos, sustituyéndolos correctamente, no debes tener ningún problema para realizarlo.